Bienvenidas y bienvenidos a Salón Gestión PBS. Mi nombre es Ximena Cabrejos y soy parte del equipo de Red Alumni UP. El tema de hoy es Importancia del Customer Experience en la nueva normalidad post-COVID-19 y está a cargo de Eliana Gal, MBA por Maastricht School of Management, licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico, máster en Marketing por EADA Barcelona, especialización en Marketing Digital por la Universidad STAN, especialización en Gestión Comercial por PAD de la Universidad de Piura, con una experiencia docente de 14 años. Actualmente es profesora a tiempo parcial en la Universidad del Pacífico, Departamento Académico de Administración y de Pacífico Business School, mentora del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico. Asimismo, experiencia profesional de 18 años en áreas de marketing y comercial, y es gerente de desarrollo de negocios en Eurofirms del Perú, con una amplia experiencia en consultoría y capacitación empresarial para pequeñas, medianas y grandes empresas en temas relacionados a emprendimiento, marketing, gestión comercial, marketing digital, estrategia, formación, clima laboral, liderazgo y sistemas de gestión de la calidad. Las preguntas serán contestadas por Eliana al final de la charla, para lo cual podrán dejarlas en el chat o levantar la mano y activar su micro. Desde ya les agradecemos a todos por su conexión y bienvenida, Eliana. Muchas gracias, Ximena. Muchas gracias, Lucero, por la invitación. Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hablar acerca de la importancia del Customer Experience, más aún ahora en esta nueva realidad que estamos viviendo. Para ello voy a compartir una presentación y vamos a empezar. Cuando me invitaron a dictar la charla para Red Alumni acerca de un tema de marketing, me puse a pensar mucho en mi actividad profesional y en las cosas que estoy viendo, bueno, como gerente y como docente, y también mi experiencia de consultora. Y algo que era común y transversal era cómo ha ido variando el marketing de servicios, ¿no? Que ahora lo conocemos más marketeramente como Customer Experience, ¿no? Y realmente hemos experimentado un cambio bastante fuerte, y creo que la pandemia no solamente nos ha modificado a nosotros como consumidores, sino que ha implicado mayores retos para las organizaciones, ¿no? Y me parecía un tema bonito, un tema interesante, que espero que les guste, y un poco aprovechando también que yo tengo bastante experiencia, bueno, toda mi experiencia laboral, casi toda, ha sido en empresas de servicios, ¿no? Es más, ahorita estoy de gerente en empresas de servicios también. Mi anterior experiencia era una experiencia más de retail, ¿no? Retail industrial, pero en todas el común denominador es cómo le ofrecemos una experiencia de cliente interesante a nuestros clientes y a nuestros consumidores, ¿no? Muy bien, entonces, voy a empezar a definir, ¿no? Un poquito qué es Customer Experience, porque hay una confusión entre User Experience y Customer Experience, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El Customer Experience está más enfocado a la experiencia que tienen los clientes con las marcas. Básicamente desde que tienen contacto con ellas hasta que pasan por todo su proceso de compra, todo su funnel comercial, ¿no? En cambio, y no lo he puesto en el PPT, pero se los quiero explicar, el User Experience está mucho más enfocado a la experiencia misma del usuario y que está más enfocada a los contactos digitales, ¿no? Ustedes deben haber escuchado mucho que las páginas web, las plataformas electrónicas, tienen que ser pues totalmente amigables, tienen que tener mucha usabilidad, tienen que ser accesibles, y sobre todo pues que tienen que ser de fácil navegación y un proceso de compra o experiencia interesante, ¿no? Y nosotros en marketing lo medimos en marketing digital como User Experience. El Customer Experience es un tema mucho más completo, porque involucra no solamente la experiencia en un espacio digital, sino la experiencia que podamos tener los consumidores o los clientes con la marca en todos los estadios o en todos los puntos del funnel comercial. Y eso implica tener contacto más allá del espacio web, ¿no? Mucho más allá, ¿no? Entonces, es por eso de que el concepto es un poquito más amplio, ¿no? Entonces, generalmente las experiencias que tienen los clientes responden a varios estímulos. Nosotros consumimos, somos seres de estímulos, consumimos
a través de un estímulo. Y el comportamiento del consumidor, como les decía al iniciar la charla, y de mi duda sobre qué tema tratar para ahora, es básicamente cómo ha ido variando la interacción que tienen los consumidores con las marcas, ¿no? Es así que nosotros en marketing de servicios hablamos mucho de los famosos momentos de la verdad. Y estos momentos de la verdad son los momentos que tenemos contacto, tenemos interacción con las marcas, ¿no? Y usualmente cuando analizábamos, digo analizábamos porque antes hablábamos del concepto marketing de servicios, ahora lo estamos trasladando a Customer Experience, analizábamos los momentos de contacto desde el inicio del estímulo del consumidor al poder tener contacto con las marcas, ¿no? Al tratar de establecer contacto con las mismas, ¿no? Entonces, eso empezaba prácticamente desde querer algo hasta realmente tenerlo, recibirlo y poder nosotros como seres sociales difundir lo bueno que nos había ido con una marca, ¿no? Y acá en marketing digital entramos al momento cero, ¿no? Que es el momento donde nosotros cogemos nuestro celular y vemos efectivamente si las redes sociales, los espacios digitales funcionan de la mejor manera para que mi experiencia como consumidora pues sea la más placentera. Si uno de estos momentos se caía, estos momentos de la verdad del servicio pues no era el satisfactorio y empezaban a aparecer las famosas brechas del servicio, ¿no? En Customer Experience es prácticamente lo mismo. Nosotros estamos estudiando los touch points, los puntos de interacción, para garantizar que el punto de contacto con los clientes sea lo más placentero. Perdón, ¿no? Lo más placentero posible, que parte desde la información que le damos al cliente hasta la propia solución de su problema o de su necesidad. ¿Ok? Entonces, pero esta experiencia genera un recuerdo en los consumidores. Todos nosotros siempre nos acordamos de las experiencias buenas y de las experiencias malas que hemos tenido con las marcas, pero paradójicamente siempre evocamos las malas, ¿no? Y siempre las tenemos más a flor de piel, ¿no? Porque es algo que nos marca, ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas se han humanizado, su forma de contacto tan humana que han tenido hacen que nosotros, que apelen a nuestros sentimientos, y lógicamente nosotros, cuando tenemos contacto con ellas, generamos un recuerdo que no solamente está en la mente, sino pues está en el corazón, ¿no? Es como el posicionamiento va a la mente, ¿no? Y al corazón, más aún cuando las marcas apelan a las emociones. Entonces, en el Customer Experience pasa exactamente lo mismo. Se generan recuerdos en la mente de los consumidores como consecuencia de estos puntos de contacto con la marca. Es así que el Customer Experience tiene ciertos pilares fundamentales que tenemos que tenerlos en cuenta, y más aún ahora en esta nueva realidad, ¿no? El tema de la identidad única, cada empresa y cada experiencia que cada marca ofrece es única e irreemplazable. La organización tiene que tener un impulso de atención al cliente, de ofrecerle al cliente una buena experiencia de cliente. Y esto implica no solamente tener un área de satisfacción, porque muchas veces confundimos el Customer Experience con satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente forma parte, es una de las tantas cosas que se evalúan en la experiencia del consumidor. Pero si no tuviéramos un impulso organizativo, si no tuviéramos una gerencia comprometida con que esto se diera de la mejor manera, pues definitivamente no podríamos avanzar. Por otro lado, la implicación de las personas, ¿no? Suena un cliché, pero es verdad. Así como los procesos de transformación digital que están tan de moda y que las empresas, pues a raíz del COVID-19 también, pues empezaron o adelantaron o afianzaron sus procesos de transformación digital y adaptación cultural, ¿no? Esto también termina siendo un tema cultural, ¿no? Las empresas, las personas de la organización, los empleados, los altos directivos, el mando medio, todos tienen que estar enfocados al customer experience. O sea, tienen que estar enfocados a dar una buena experiencia de cliente, si no, no funciona. Otros son las interacciones, ¿no? Las interacciones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el Customer Experience no se circunscribe a un tema de marketing. Por eso es que yo, cuando me pidieron y sigo y reflexiono sobre eso, en el tema cuando empecé a elegir el tema, no solamente se circunscribe a marketing. ¿Por qué? Porque definitivamente es como que todo lo que tenga que ver con imagen de marca, todo lo que tenga que ver con branding sea de marketing. Sí, pues efectivamente hay un área que se encarga de la gestión de la marca, pero al final todas las áreas tienen cierta responsabilidad con la misma, ¿no? Y las interacciones que podamos tener las áreas, ¿no? Definitivamente van a marcar si el Customer Experience va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, es importante la interacción y no solamente circunscribirlo a un área de marketing como tal. Y la interpretación. El Customer
Experience nos debería llevar a un Customer Experience Management, que es un manejo, una gestión de todo el tema del tema de Customer Experience, que nos debería llevar a tener indicadores de gestión. Y estos indicadores de gestión nos deberían ayudar no solamente a medir, sino pues lógicamente a interpretar, aparte de interpretar, sino tomar las medidas correctivas y preventivas y pues a afianzar las oportunidades de mejora como organización. Y acá me detengo un poco, porque si bien es cierto, los indicadores de gestión, así como los cuadros de mando integral, los balance scorecard, los Lean Sigma y todos los métodos que existen para medir indicadores de gestión son sumamente potentes. Lo más importante es que esta data se procese, se haga una data histórica y sobre esto pues podamos afianzar y ver pues, efectivamente cómo estamos evolucionando como organización. Y es así que la tecnología nos tiene que ayudar, ¿no? Y la tecnología, llámese, ahora tenemos pues avances tecnológicos que se están replicando en distintas organizaciones a sus niveles y a sus tamaños, ¿no? Como tenemos el blockchain, tenemos la analítica de datos, el machine learning, ¿no? El big data, ¿no? Que es parte ya de la vida misma de las organizaciones. Nos debería permitir tener analítica, interpretación de datos y lógicamente pues cuadros de mando que nos digan cómo estamos avanzando en el tema de gestión de Customer Experience. Entonces, estos son los pilares fundamentales. Esto es lo que las organizaciones mínimamente, si están enfocadas en Customer Experience, deberían pues afianzar. Y es acá donde les he colocado este pequeño cuadro que refleja para mí muy bien todo el panel comercial, todo lo que nosotros hemos podido o vemos como consumidores y recorremos en el panel comercial, que son los famosos touch points que vamos a tener como usuarios, que parten desde los canales offline, ¿no? Los canales que no son digitalizados, que parten de los contactos que podamos tener con los canales físicos, el tema de la misma relación comercial que establezcamos con los clientes, el tema de las relaciones públicas o el PR, ¿no? Que no necesariamente tenemos un contacto digital, pero sí tenemos trazabilidad de lo mismo, ¿no? Versus todos los contactos digitales, que parte de la publicidad en línea, las estrategias digitales como SEO, SEM, email marketing, el tema de usabilidad web, el tema de PR en espacios digitales, el tema de atención al cliente, ¿por qué no? De herramientas como chatbots, CRMs, entre otras, ¿no? Entonces, nosotros recorremos como usuarios, y nosotros, yo digo nosotros porque nosotros como usuarios lo hacemos con las marcas dentro de todo el funnel comercial o el proceso de inbound, ¿no? Que parte desde el descubrimiento hasta la misma recomendación que nosotros tengamos de la marca. Y en cada uno de los estadios tenemos comunicación, ¿no? O contacto usando medios offline como medios también digitales, ¿no? Y estos puntos de contacto, tanto offline como digital, forman parte de la experiencia que va a tener el cliente con nosotros, con marca. Desde el inicio, desde la publicidad que recibimos por un medio digital hasta la misma relación directa que podamos tener comercialmente hablando con la marca, ¿no? Entonces, hay puntos que las empresas tienen y deberían analizar, pues eso es un ejemplo, a manera de empezar a desarrollar puntos ganados y puntos trabajados. Los ganados son los que ya pues efectivamente tenemos desarrollados, los tenemos controlados, y los trabajados los que estamos trabajando para mejorar, ¿no? Y esto nos ayudaría a nosotros de una manera a ver, ¿no? A ver cómo vamos progresando con la experiencia del cliente en estos touch points, ¿no? Esto es muy similar al famoso Customer Journey del cliente. ¿Cuál es el camino del cliente que nos va a ayudar a ver si pues efectivamente estos momentos de la verdad, touch points, son los más idóneos y ver en qué puntos podemos mejorar? Otra herramienta que también se utiliza para analizar, y es parte del Customer Experience Management, es los famosos blueprints, ¿no? Los blueprints nos ayudan a ver no solamente los puntos de contacto, sino los procesos que involucra ese punto de contacto dentro de la organización. Es así que esto se desarrolla pues, en un mapa mucho más complejo. Pero eso forma parte de la gestión de Customer Experience. Entonces, en esta nueva realidad, con un consumidor que es cada vez más exigente, con un mercado que cada vez es más retador, es súper importante hacer un análisis de Customer Experience, pero ya a nivel de gestión, el Customer Experience Management, ¿no? Entonces, es así que nosotros nos estamos ahora embarcando en una nueva economía de la experiencia, ¿no?
En una nueva economía de la experiencia, donde nosotros como usuarios, como consumidores, no demandamos productos o servicios, demandamos experiencia. Y esto va muy de la mano con las propuestas de valor de las organizaciones, ¿no? Y todo el tiempo las organizaciones están validando su propuesta de valor. Validando su propuesta de valor, porque no necesariamente lo que es valioso para Eliana puede ser valiosa para Jimena, para Lucero, para Diego, que son parte de los espectadores. No necesariamente va a suceder así. Pero lo que sí tiene que ser totalmente impactante es la experiencia que yo le pueda dar al usuario. Y el usuario valorará esa experiencia y tendrá que decir pues, si fue realmente efectiva o no. Y eso también va a ir de la mano en cómo nosotros vamos comunicando nuestra propuesta de valor. En el caso Starbucks, que es un caso muy común en el tema de la economía de la experiencia común, lo digo porque lo tomamos mucho de ejemplo, es la experiencia de servicio que nosotros recibimos en un Starbucks, ¿no? Que va más allá de tomar una taza de café. Nosotros vamos a un Starbucks y nos cobran el precio de un café, como lo cobran, por la experiencia misma que nosotros vivimos en estos locales, ¿no? En estos locales donde tomamos un café, pero tenemos la experiencia de un lugar bonito, música bonita, wifi, un lugar donde puedo yo estar con compañía, inclusive puedo hacer reuniones de trabajo, es un lugar que me da una experiencia de servicio. Es así que las organizaciones se tienen que estar preguntando todo el tiempo qué experiencia le estamos brindando al cliente. Ya no ofrecemos productos y servicios, ofrecemos experiencias. La universidad misma ofrece una experiencia, y parte de la experiencia son este tipo de charlas que nosotros damos a nombre de la red alumni de la Escuela de Posgrado con Dirección, ¿no? Entonces son parte de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces la experiencia es algo, como el servicio, intangible, pero es algo que tiene que calar en la mente y en el corazón del consumidor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta nueva economía de la experiencia, nosotros podemos satisfacer una necesidad, pero esa necesidad va más allá del acto mismo que el consumidor pruebe o pague por tu producto. Es así que nosotros empezamos como empresas a tener que ser bastante creativos en la manera como hacemos que las mismas puedan transmitir esa experiencia. La experiencia se puede transmitir de muchas maneras, involucrando al cliente, con una coproducción, haciendo que el cliente interactúe todo el tiempo con la marca, o por qué no, hacer que la experiencia sea totalmente disruptiva o distinta, ¿no? Las organizaciones cada vez más están usando metodologías ágiles, ¿para qué? Para poder brindar una buena experiencia de servicio. Los ejercicios que se hacen para poder crear experiencias inolvidables parten de ese tema disruptivo, ¿no? De las metodologías ágiles, Design Thinking, Lean Sigma y demás, nos ayudan a tener espectros de innovación que nos van a ayudar a ver cómo nosotros podemos, con marcas, portarnos en esa nueva economía de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas, dentro de la disrupción y escuchar al cliente, porque la escucha es muy importante y ahora la vamos a ver. ¿Qué han hecho las aerolíneas low cost? ¿No? Las aerolíneas low cost nacen como un océano azul, descubren una oportunidad de negocio específico, un mercado no explotado en su momento, y entran pues con costos interesantes, con una propuesta totalmente distinta, diferenciada, ¿no? Para un servicio muy puntual. Pero al ser low cost, pasan los años y las personas sienten pues, que efectivamente el precio que están pagando es básicamente por el servicio que están recibiendo, pero no necesariamente era el mejor, ¿no? ¿Y qué empezaron a hacer a estas aerolíneas low cost que vieron que pues en un inicio era una oportunidad interesante de negocio y es un negocio que funciona muy bien hasta ahora, pero los clientes hablan, los clientes sienten, los clientes quieren una experiencia, ¿no? Por más barato, entre comillas, que estén pagando por un servicio o una atención específica, necesitan vivir una experiencia también distinta. Es así que en estas aerolíneas, Ryanair, Southwest Airlines, Alaska Airlines, que son las más referentes en el mercado low cost, empezaron a hacer ejercicios de experiencia del cliente y empezaron a escuchar cuáles eran sus dolores, ¿no? Sus frustraciones, ¿no? Y es así que el mapa de la empatía o la empatía misma de la organización con las necesidades del cliente es muy importante. ¿Qué detectaron? Detectaron que las personas que hacían estos viajes cortos, está bien, viajan con lo que tienen en la mano, pero muchos viajaban con un carry-on, y creo que muchos de nosotros hemos viajado en algún momento en una low cost, y los espacios para colocar los carry-ons son bien pequeñitos, son exactos, si no entra ahí, pagas, ¿no? Pero se daban cuenta de que por más corto que sea el viaje, los carry-ons variaban de tamaño, por más pequeñitos que sean.
Entonces se vieron obligados, escuchando las necesidades del cliente y viendo la experiencia del cliente dentro del servicio, que si aumentaban ligeramente, pocos centímetros al compartimento para que entre la maleta de mano, ellos podían satisfacer y hacer de la experiencia de servicio, solamente haciendo ese pequeño cambio, hacer de la experiencia de servicio fantástica. Porque el cliente no quería más, el cliente sabía que iban a un low cost y no le iban a dar un snack, sabía de que todo lo que iba a consumir tenía un precio dentro del avión, pero solamente pedía un mínimo de espacio, un poquito de espacio más en el tamaño de estos carry-ons para que puedan ingresar a este compartimento. Y estas aerolíneas hicieron la modificación, ¿no? Ese es un caso real, ¿no?, donde se escuchó lo que decía el cliente y se analizó la experiencia misma, porque la experiencia era totalmente terrible. La gente llegaba, no entraba en el compartimento, tenía que pagar por su maleta, porque no es como que sí, no pasa nada y como sea la subo. No, y las reglas son muy claras porque es parte del servicio que se da. Entonces, este es un ejemplo también de cómo la nueva economía ha afectado a que estas experiencias, de que la experiencia misma del servicio sea escuchada y que podamos escuchar los reclamos de los clientes. Muy bien, entonces, algo adicional es, aparte de lo que les he mencionado, es que los negocios y el hacer sociedad no están totalmente desligados. Nosotros somos seres sociales. Al ser seres sociales, la experiencia que nosotros tengamos con los servicios va a impactar en los consumidores finales y también impactan en los servicios, ¿no? Y cambian comportamientos en la sociedad. Por ejemplo, los streamings. Hace miles de años, lo digo miles, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 12, 13 años, me encantan las películas, y yo era caserita, pues, Blockbuster. Muchos de nosotros tal vez los hayamos conocido, y los jovencitos no los han conocido, pero han escuchado que nosotros íbamos, alquilábamos nuestros videos y íbamos a ver nuestra película, ¿no? Pero ha ido evolucionando la vida, ¿no?, que ahora no necesitamos absolutamente nada. Y los patrones de consumo han hecho que la sociedad misma consuma de otra manera. Es así de que los streamings forman parte de nuestra vida, ¿no? Tenemos Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime y demás plataformas de streaming, donde pues nosotros podemos acceder a películas de estreno, películas de recuerdo de todo tipo, desde la comodidad de nuestro hogar o desde la comodidad de nuestro celular, o desde la comodidad de nuestra laptop, ¿no? Entonces los patrones a nivel de sociedad también, porque ahora la gente ve películas de esta manera, ¿no? Antes la gente también bajaba música, ¿no?, de otra manera. Es más, la gente andaba en sus autos con CD, ¿no? La experiencia misma de escuchar música se ha trasladado a esas plataformas donde tú no necesitas tener nada y escuchas música desde donde estés. Entonces, al final la nueva economía, esta nueva cuarta economía, también llega para cambiar patrones en la sociedad y están muy amarradas a lo que vemos en Customer Experience. En conclusión de todo lo que se les ha hablado de manera de preámbulo, cualquier producto que esté entendido básicamente como servicio, ¿no?, va a crear una experiencia en el consumidor, que debe ser, y lo debemos apuntar a que sea positiva, ¿no? Pero no estamos libres en que sea negativa. El trabajo de nosotros como marketeros, o gestores, o gerentes, ¿no?, es hacer que esta experiencia pues sea inolvidable y que sea positiva y que lógicamente se construyan relaciones a largo plazo. Nosotros hacemos que los clientes tengan experiencias inolvidables con nosotros, pero básicamente ¿para qué? Para que el lifetime value del cliente sea lo más largo posible y lo más rentable posible. Porque al final eso tiene un trasfondo comercial, sí, qué lindo, ¿no? Nosotros queremos que el cliente nos lleve en su corazón, en su mente y en su corazón, pero lógicamente hay un trasfondo comercial, las marcas quieren ganar, ¿no? Y las marcas quieren ganar, pero manteniendo relaciones redituables a lo largo del tiempo. Muy bien. Otro concepto que está muy relacionado a lo que les estoy mencionando y que está relacionado al Customer Experience es todo el Customer Centric, que como su nombre lo dice, es un enfoque donde tiene al centro de los negocios, ¿a quién? Al consumidor, al cliente, ¿no? Al cliente. Y lo que se está buscando en este Customer Centric es brindarle una experiencia positiva, pero pensando en lo que les acabo de decir, pensando en la ganancia, ¿no? Pensando en la ganancia. Es así que el Customer Centric tiene tres pilares que lo alimentan, que es el Customer Journey, que es el viaje del cliente, que ya lo mencioné en los primeros minutos, el Customer Experience, que es el motivo de la charla, que engloba todo esto, y el Customer Value, que es el valor que el cliente está dispuesto a pagar por el servicio, la experiencia que está recibiendo.
Entonces, una estrategia centrada en el cliente tiene como fin tener al cliente en el centro del negocio, haciendo que el cliente experimente experiencias positivas y, como les decía, nuestro lifetime value sea lo más largo posible y, lógicamente, lo más rentable posible. ¿Qué se ha visto en el reporte de tendencias de experiencias de cliente de la TAM a finales del año 2021, que es el último reporte que tenemos? Cada año tenemos reportes que realizan varias agencias de mercadeo y hacen un estudio global, ¿no? Lo que se está viendo es que el Customer Centric cada vez tiene mucho más impulso en la región, ¿no? ¿Y qué cosas se miden en este Customer Centric? Por ejemplo, la manera en que nosotros corregimos algo que esté mal, ¿no? Segundo, conociendo a fondo al cliente. El estudio del buyer es algo súper importante y que ha cobrado mucha importancia, no solamente por el aspecto digital, sino que ya se ha trasladado a algo más allá que es lo offline, ¿no? El proceso de transformación cultural, ¿no? Que va de la mano con el tema del Customer Experience. Ya esto es lo mismo que cuando certificamos un ISO 9000 o cuando pasamos por un proceso de transformación digital. Son procesos transversales en la organización, implican una transformación cultural y un cambio total, ¿no? En el enfoque del empleado hacia el cliente, ¿no? Las experiencias co-creadas. Las experiencias co-creadas también forman parte de las buenas prácticas que un poco denotan este Customer Centric, ¿no? El roadmap de iniciativas, qué iniciativas podamos nosotros tener, ¿no? Como equipo, como gerencia, ¿no? En la innovación que podamos colocarle al Customer Centric y el uso de la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología es algo que nos debería ayudar a escalar en los temas de gestión, porque no es colocar más tecnología, es realmente colocar la tecnología necesaria, usar la tecnología necesaria adecuada al tamaño, realidad de nuestras organizaciones, para que esa tecnología nosotros podamos utilizarla de manera idónea, para que esa experiencia del cliente sea lo más placentera posible. El tema de desarrollo de estrategia, ¿no? La estrategia de Customer Experience parte de tener enfocada a la organización y no trasladarla solo en acciones, sino ver pues, efectivamente qué es lo que vamos a lograr con ellos en términos de ROI y en términos de ganancia, ¿no? Y el tema de empezar a descubrir que si nosotros tenemos un Customer Experience interesante, con una herramienta como Customer Centric, que forma parte de toda esta gestión, ¿no? Ver que pues efectivamente puede ser tranquilamente una fuente de ventaja competitiva o, por qué no, una ventaja competitiva interesante. En este escenario, ¿por qué es importante el Customer Centric? Básicamente, ¿por qué? Porque teniendo al consumidor al centro de todas las decisiones que tomemos, debemos ser lo suficientemente audaces en anticiparnos a las necesidades del consumidor, ¿no? Y esto nos va a ayudar a ¿qué? Adelantarnos en ofrecerle exactamente lo que él desea, adelantarnos a estas necesidades, ¿no? En el caso de las aerolíneas fue un tema más reactivo, porque esto salió de un estudio que se hizo del cliente, ¿no? Pero hay pues estudios que tenemos que hacer de manera proactiva, lógicamente, para adelantarnos a esa necesidad, y para ello es importante que mejorar la interacción y la comunicación con los clientes. La comunicación, sin temor a equivocarme, es el origen de muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas para la humanidad. Los grandes problemas parten de no comunicarse bien, y creo no equivocarme. Y lo mismo se traslada a las empresas y a las marcas. Entonces, es importante mejorar la interacción y la comunicación con los clientes. Y esto también va de la mano con el incremento que tenemos que tener, ¿no? O deberíamos tener en nuestras tasas de fidelización. Yo estoy más enfocada al cliente, el cliente es más leal conmigo y está más tiempo conmigo. No es un cliché, es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque se siente también atendido que, si bien es cierto, las alternativas en el mercado cada vez son mayores y hay clientes muy desleales, ¿no? Y se mueven por el vil precio. Si nosotros los tratamos bien y les damos una buena experiencia de cliente, pues las tasas de fidelización tienden a subir. Y esto, como lo mencioné hace unos minutos, puede ser una fuente o una ventaja competitiva interesante que nos puede destacar sobre la competencia, ¿no? Y esto, lógicamente, se va a traducir en una mejor experiencia del cliente. Nada de esto, de lo que he mencionado, va a ser posible si nosotros no incorporamos en la experiencia del cliente nuestro proceso de escucha, como lo llamamos el Voice of Customer, o el VOC, ¿no? Este VOC no solamente es el uso de bots o el uso de tecnología, realidad aumentada, inteligencia artificial, ¿no? O machine learning, ¿por qué no blockchain o programas totalmente sofisticados que nos permitan tener escucha real del consumidor? Por supuesto que lo puedes usar, ¿no? Pero va más allá de eso, va a tratar de, y siempre, como siempre digo, las organizaciones no tienen que tener todas las tecnologías, tienen que tener las tecnologías que ayuden
a que realmente esa voz del cliente sea escuchada. Y eso parte desde tener un buen centro de atención al cliente, un buen call center y protocolos realmente bien establecidos de atención y escucha del cliente, y que esa información, pues lógicamente, sea procesada y trabajada, hasta ayudas tecnológicas como los famosos bots, que nos ayudan a siempre estar escuchando al cliente, porque el cliente tiene un tema, el cliente quiere que le contesten. Aunque vea un bot, va a sentirse tranquilo, porque sabe que de cierta manera de su comunicación existe trazabilidad. Entonces, esa medición de la voz del cliente nos va a ayudar a qué? No solamente identificar lo que quiere el cliente, sino también a predecir cierto comportamiento, ¿no? La inteligencia artificial, la inteligencia aumentada y todos esos algoritmos que podemos usar nos deberían ayudar a recopilar información importante relacionada al comportamiento, a la transacción misma, ¿no? A la transacción misma del cliente como algo trazable del servicio que estamos brindando, pero además podemos anticipar comportamientos, podemos anticiparlos también. Entonces, esta tendencia de la voz del cliente es percibida como algo que está muy cercano al Customer Experience, ¿no? Al futuro cercano al Customer Experience, ¿no? Y definitivamente es algo que ha tomado mucha importancia en los países de la TAM. De todos los valores que se han analizado dentro de este último estudio de tendencias y experiencias en la TAM de Customer Experience, el factor más importante que las organizaciones o los gerentes tienden a señalar como más importante termina siendo, pues, escuchando esta famosa voz del cliente. Y seguidamente la analítica, ¿no? Porque la analítica es súper importante. Yo escucho al cliente, pero esa información la tengo que procesar. Tiene que haber un equipo que procese esa información y con eso tome decisión. Porque podemos tener la máxima tecnología, pero si no tenemos el Customer Experience Management, no podemos hacer mucho. Y de ahí tenemos los demás atributos del Customer Experience que también son importantes, como el tema de la transformación digital, el mapeo de experiencias, el Customer Journey, el uso de bots, el User Experience, los famosos programas de lealtad o programas de tecnología CRM que nos ayudan a estar mejor. Muy bien, entonces, en esta escucha del cliente, el cliente va a ver qué cosa, lo que va a ver, como digo en el ejemplo del iceberg, ¿no? Que lo vemos mucho en la realidad. Nosotros vemos campañas, vemos encuestas, la gente nos llama, qué tal su atención, nos manda encuestas por correo electrónico, cómo le fue en el banco, las promociones que podemos recibir, inclusive los mensajes que podemos recibir en el celular. Esto lo vamos a hacer antes de la compra, ¿no? Antes de la compra tenemos todo esto. Después de la compra viene lo que no vemos, ¿no? ¿Qué es lo que no vemos? Básicamente, esto después de la compra es el famoso servicio al cliente. Todo lo que está ahí, listo para escuchar, ¿no? Pero listo para gestionar los sistemas logísticos, la ayuda online, el soporte técnico que podamos requerir, etc. Entonces, la inteligencia artificial me debería ayudar a ¿qué? A procesar estos datos y hacer con esto, realmente, pues, hacer de esto una información importante que termine siendo mi principal ventaja competitiva. Entonces, ¿cuáles son los pilares o las claves para que ustedes, o en general todos nosotros que estemos interesados en el tema, tengamos en cuenta para el Customer Experience? Primero, pensemos no como nosotros, pensemos como el cliente. Y eso es difícil, ¿por qué? Porque lo primero que va a pasar es que tú dices, sí, ay, yo me pongo en el lugar de María, pobrecita, ¿no? No, es sacarnos los zapatos y ponernos los zapatos del cliente y realmente pensar como María, sentir como María, sufrir como María, ¿no? Y tener, pues, claramente cuál es su dolor, cuál es su frustración. Segundo, la personalización. Al consumidor le encanta la comunicación y el contacto personalizado. ¿Por qué pongo hiper? Porque realmente ya va más allá de lo personalizado. Es cuanto más personal sea la comunicación y más cercana, lógicamente el cliente va a sentir una mejor experiencia de servicio, ¿no? El recoger e interpretar los datos, que lo he mencionado varias veces, y que la empresa tenga un compromiso social, ¿no? Y eso tampoco es un cliché. Nosotros vivimos en un mundo cada vez más lleno de problemas, ¿no? Llenos de problemas con la misma sociedad, problemas con el tema de la energía, el medio ambiente, el uso desmedido de los recursos, tengo más ejemplos por ahí, pero las empresas deberían tener un compromiso social. Y es válido, los consumidores, parte de la experiencia que quieren vivir es consumir o tener experiencias con marcas que realmente tengan un compromiso social. Y el compromiso social va más allá de las ayudas sociales, eso no es compromiso social. El compromiso social es apostar por la sostenibilidad, apostar por ser responsables de empresas con los trabajadores mismos y ser responsables con todos los stakeholders, ¿no? Y que esto se evidencie, que tenemos una misión, ¿no? Como organización realmente comprometida con la sociedad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué está pasando con el Customer Experience en el 2022 y a qué apuntamos en el 2023? Tiene que haber un equilibrio entre la humanidad y la automatización. Los
se han usado ya ahora son, pues se usan para todo. ¿No? Le escribes a LAN, te contesta un bot. Llamas a Entel, te contesta un bot. Llamas a un banco, te contesta un bot. Todos son bots, ¿no? Claro, todo está excelente. Es más, digamos por teléfono con voz humana casi, pero sabemos que es un bot, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio entre la humanidad y la automatización. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, sí, es efectivamente el uso de bots, el uso de inteligencia artificial, realidad aumentada, está en aumento, pero tenemos que humanizar esa comunicación y tratar de tener un equilibrio. No podemos reemplazar a la gente de lleno por la tecnología. La tecnología tiene que ser un soporte. Segundo, es la aceleración del comercio electrónico. Desde el inicio de la pandemia y ahora que estamos en una nueva realidad post-pandemia, el comercio electrónico siempre ha existido, las herramientas siempre han sido las mismas, los indicadores también, pero las plataformas han ido cada vez siendo más ágiles, más prácticas, más alcanzables por todos los tipos de negocios, opciones para todos los negocios. Y esto forma parte de la aceleración del comercio electrónico. Entonces, la aceleración de lo que está ahora existiendo y lo que va a haber, ¿no? Y esto va de la mano con ¿qué? Con crear experiencias omnicanales, ¿no? Omnicanales, ¿no? E hiperpersonalizadas, donde estemos en un espacio offline o online, los puntos de contacto pues sean los más precisos con las organizaciones, ¿no? Es así que el Customer Experience Management, la gestión misma, cobra una importancia increíble. Muchas organizaciones transnacionales ya tienen gerencias solamente dedicadas a esto, solamente dedicadas a Customer Experience, ¿no? Donde se han identificado varias cosas, ¿no? La identificación de entender que el cliente o el usuario cada vez valora, por ejemplo, la transparencia, la honestidad de la marca, el que le creen momentos emocionales positivos, en que las marcas tengan un compromiso social verificado, ¿no? Y real, ¿no? Se ha vuelto pues súper importante, ¿no? Y algo interesante también es que en esta nueva realidad que estamos viviendo ahora, muchos ya estamos totalmente digitalizados. Los que no eran digitalizados, la vida los volvió digitalizados. Las personas adultos mayores que tranquilamente manejan todos sus espacios digitales, hasta mucho mejor que algunos, ¿no? Pero ahora, cuando ya hemos vuelto a la nueva realidad, ¿qué nos está faltando? Cuando volvemos a los espacios físicos, la tendencia es encontrar, pues, trasladar esa experiencia digital a los canales físicos, ¿no? Que el canal físico no sea el canal que siempre conocimos hasta el 2019, 2020, inicios 2020, sino pues ir a un canal físico 2022, 2023, donde nosotros veamos un traslape de la experiencia digital, ¿no? De la experiencia digital que puede ser la trazabilidad misma del producto que estamos adquiriendo, el tener contacto con tecnología, que nos ayuda a ver cuánto stock queda de lo que estamos buscando, ¿no? Que nos ayuden a encontrar más rápido las cosas dentro del layout de una tienda, se me ocurre. Entonces, es así que la digitalización no solamente se traslada al uso de un celular, sino a la experiencia misma que nosotros podemos ver en el canal presencial. ¿Ok? Pero esto, ustedes dirán qué lindo suena, pero ¿qué está pasando en el Perú? En el Perú les presento a las 8 empresas que presentan un Customer Experience bastante importante, en un ranking que armó Datum con Centrum y el Centro de Estudio de Experiencia del Cliente, donde identificaron que estas 8 marcas eran las marcas que tenían mejor experiencia del cliente según unas ciertas valoraciones que se dieron, que ahora las voy a enseñar brevemente, que se analizaron en una serie de consumidores, ¿no? Tenemos en primer lugar a Real Plaza, en segundo lugar a Totus, en tercer lugar Plin, Yape, Plaza Vea, Mifarma, Tambo y Plaza San Miguel. Si se dan cuenta, son negocios totalmente distintos, desde temas de servicios bancarios, temas de retail, ¿no? Farmacias, los supermercados, ¿no? Y consumo moderno, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que analizaron, o qué cosas se analizaron bien acá, en la medición que se dio en este resultado de la primera edición del Customer Experience Index, que ha sido publicado en junio de este año, julio de este año? Se medía la experiencia con la marca, ¿no? Que va desde la experiencia emocional, qué emoción me despertaba la marca, luego la experiencia, la marca misma, la información de la marca, el servicio que recibimos en los puntos de venta, el producto que nos dieron, porque ya no solamente evalúan el producto, a veces el producto pues está genial, pero la experiencia misma de adquisición del producto es un desastre, entonces el producto, ¿no? Y todo lo que hacemos en las redes sociales. En las redes sociales, ¿qué hacemos todos? Supuestamente recomendamos, digo supuestamente porque lo que más hacen en las redes sociales no solamente recomendar, sino destruir, ¿no? Los sentimientos, las reacciones positivas y la interacción de los usuarios con la marca. Entonces se hicieron medición de la experiencia y los monitoreos en redes sociales de estas
marcas, bueno, les he presentado las 8 más importantes, para que vean de que existen experiencias positivas dentro del Perú y grandes cosas que han logrado estas marcas dentro del espectro de Customer Experience. Pero ¿cuáles son los retos que supone esto para las empresas peruanas? Básicamente la creación de gerencias de Customer Experience, ¿no? Como les decía, las empresas transnacionales, empresas que no son peruanas, ya tienen gerencias específicas, especializadas en Customer Experience, ¿no? El tratar de diferenciar lo que es Customer Experience de lo que es satisfacción del cliente. Tendemos a confundir esto, y esto no es. La satisfacción es una medición más, o es una herramienta que nos debería decir un termómetro, si queremos llamarlo así, de cómo fue la experiencia, pero no son lo mismo. Otro es el uso de la tecnología, aprovechar la tecnología pues, para hacer esta analítica y hacer esta experiencia mejor. Y otro es compartir la misma filosofía, ¿no? La gente debe estar comprometida, y esto no es solo las gerencias, toda la organización es un cambio cultural, todos debemos compartir la misma filosofía, y esto nos debería llevar a que las organizaciones, independientemente de las áreas, tengan iniciativas para poder mejorar las experiencias de cliente. Y esto nos va a ayudar a ¿qué? A poder distribuir un feedback positivo a las áreas que se vean involucradas en la misma experiencia, ¿no? Segundo, es la frecuencia de análisis del feedback. El feedback llega y dices, ya, atención al cliente, tienes que mejorar, ¿no? Y viene el área de marketing y se encarga, no, pero la experiencia va más allá de, hagamos que ese análisis sea más profundo y que la iteración sea cada vez mayor. La trazabilidad es súper importante en servicios, es la forma en cómo reconstruimos un servicio, y en el Customer Experience tenemos que ser pues, lo suficientemente hábiles para que esta trazabilidad sea la mejor, ¿no? En una clínica, por ejemplo. La trazabilidad se da y ahora es cada vez más fácil por la tecnología, por los CRM que usa la clínica, los sistemas y además por la historia clínica única, ¿no? Y esto nos debería ayudar a que el cliente si necesita algo de nosotros lo podamos atender rápidamente, y si nosotros como gestión necesitamos saber algo del cliente, sea pues rápidamente reconstruido. Escuchemos más al cliente. Los sistemas de escucha o el voice of notes, ¿no? Que hemos hablado al inicio, nos va a ayudar a escuchar cada vez más al cliente. Escuchémoslo. ¿Cómo lo escuchamos? Lo escuchamos no solamente sentándonos con ellos ni teniendo herramientas tecnológicas, tenemos muchas maneras de escuchar, desde call centers, desde la misma persona de atención al cliente, desde nosotros mismos que estamos como gerentes a escucharlos más y a cuantificar el impacto. Este impacto tenemos que cuantificarlo y tenemos que trasladarlo a un tema de rentabilidad. Yo hago todo esto porque quiero tener a mi cliente más tiempo, pero tengo que hacer un análisis de, oye, qué clientes son más rentables, qué clientes no son más rentables, qué clientes, pues, a los clientes que sí, pues, debería tener un tipo de programas de fidelización distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ser estratégica, no solamente operativa con información. El desarrollo de la omnicanalidad, que está muy amarrado a la experiencia del cliente, ¿no? Hacer que el cliente sienta en los diversos canales que está, pues, efectivamente en prácticamente lo mismo, ¿no? Y percibe lo mismo de la marca. Y la innovación, el feedback que se puede dar para innovar. Hace poco estuve dando una capacitación, un grupo importante de ventas de lotes, ¿no? ¿Y ellos qué tenían? Ellos tenían muy clara qué era lo que ofrecían, ¿no? Pero sabían que la experiencia misma del cliente no era necesariamente la mejor porque era muy comparada con lo que hacía la competencia. Y sentían que el cliente no identificaba la diferenciación. Y se dieron cuenta que efectivamente tenían que mejorar la experiencia de este cliente en general con la marca, en general con los agentes comerciales. Entonces, ¿qué se empezó a hacer en esta empresa, en este grupo económico, este grupo económico bastante grande? Lo que se empezó a hacer es a crear círculos de innovación, ¿no? Y empezaron a juntar gente de distintas áreas en proyectos de cómo mejorar la experiencia de este cliente con la empresa, para que esta venta de lotes no sea pues tan lenta, que generalmente es lenta, pero era mucho más lenta. Había habido una contracción bastante importante en la venta de los lotes, ¿no? Entonces empezaron a dar cuenta, ¿no? En los proyectos que empezamos porque los ayudé, se empezaron a hacer en analizar la experiencia del consumidor, ¿no? Con los puntos de contacto de esta marca, en que no solamente era el tema del gestor comercial, era el tema de la información que recibían por redes sociales, era el tema de la información que recibían por correo, era el tema cuando ya compraban el lote o estaban ya a punto de cerrar, que no tenían la información
información a tiempo, sentían que los procesos no solamente dependían de un comercial. Entonces empezaron a salir a flote insights bastante importantes. Es así que con metodologías ágiles, con innovación, se empezaron a crear proyectos bonitos de cómo hacer que el customer experience de este consumidor pues, sea totalmente distinto y empezar a implementar no solamente tecnología, sino escucha activa a las necesidades mismas de este cliente. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? En Latinoamérica también ha habido un reporte, como lo mencioné al inicio, y han habido retos que ya han sido superados. Por ejemplo, la formación en experiencia de cliente, ¿no? Existen cursos, diplomados, capacitaciones en experiencias de cliente, y muchas empresas en la TAM ya sienten que ya se está dando, ¿no? Se está dando, ¿no? El apoyo de la gerencia también se está dando, el tema de obtener insights a partir de la analítica de datos, comprender realmente al cliente, son temas que se están dando, la cultura. Pero ¿qué cosas todavía sienten que hay que mejorar? Primero, la cultura centrada en el cliente. Puedes tener al área comercial, al área de marketing totalmente identificada, pero no tienes a las otras áreas totalmente identificadas, ¿no? Y a veces los procesos mismos o la burocratización misma de los procesos que podamos tener en las organizaciones hace que estos procesos sean lentos y que no podamos atender al cliente de la manera idónea, ¿no? De la manera más correcta. Y no nos estamos dando cuenta de que todo este customer centricity no funciona. No funciona ¿por qué? Porque tenemos un área que funciona muy bien, pero sin embargo los procesos mismos no son los más rápidos para el cliente, ¿no? Entonces es un reto que tenemos que superar. Esto no solamente marketing, esto va más allá de. Segundo, vincular estas iniciativas a un retorno de la inversión. Nosotros invertimos en esto y esto tiene, y aparte de invertamos en esto, el enfoque que tengamos con el cliente tiene una redituación económica y tenemos que valorizarla, tenemos que tangibilizarla y todavía no se aterriza de la manera que se tiene que aterrizar. Esto parte de hacer una buena prospección, hacer un buen análisis de tu funnel comercial, ¿no? Y tener tu valorización de clientes por tipo de cliente, ¿no? Tercero, mover la empresa a un enfoque de cliente, que todavía falta, ¿no? Este tema de que todos tenemos que tener el enfoque, ¿no? Y que estos insights que tengamos de los datos, pues sean accionables. O sea, yo tengo que hacer algo con eso, no debe quedar en una estadística más, una analítica más, ¿no? Y esto nos debería llevar a tener mejor en nuestros canales. La consistencia en los canales va con la experiencia en mi canal. Entonces, son cositas que todavía las empresas latinoamericanas sienten que tienen que mejorar, ¿no? La comprensión al cliente ya en menos proporción, y el tema de la migración a unos sistemas distintos de procesamiento de información también. Entonces, todavía hay cosas que ya hemos superado y que sabemos que estamos encaminados, pero creo que de todos estos termina siendo pues importante el tema de la cultura, del customer centricity, ¿verdad? ¿No? El customer experience management y cómo esto pues se ve traducido a un valor económico. Ok, muchas gracias, Eliana, por compartir con todos nosotros tus perspectivas y recomendaciones sobre este tema y por ser la expositora de esta alianza académica con el diario Gestión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y conectarse al evento de hoy. Los esperamos el siguiente miércoles en la próxima charla de Salón Gestión. Estaremos enviando la comunicación por los canales usuales. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Gracias, Jimena, y gracias, Lucero.